El Señor es tan lindo que de verdad nos ama, nos quiere abrazar. Y hoy en la mañana platicando con una intercesora, me dice, el Señor me dio esta mañana que estamos iniciando el mes de Av y es el mes de la mano del Señor. El mes donde podemos ver de verdad cuánto el Señor nos ama, cuánto Él nos quiere buscar, por qué ha venido preparándonos domingo a domingo con mensajes que se refieren a limpiar nuestro existir, a limpiar nuestro corazón, a limpiar lo que de repente no nos hemos dado cuenta que no está bien para Él. Nos hablaban hace unas semanas de que ¿qué haríamos o qué vería Jesús si viniera y se presentara el día de hoy y dijera, quiero probar tu fe, quiero ver cómo está tu fe? ¿Cómo estaríamos cada uno de nosotros y cuánto calificaríamos? Seguro no seríamos reprobados, pero de 1 a 10 no sé cómo estaría nuestra fe, ¿verdad? O de cuán preparados tenemos que estar con ese discernimiento bien puesto para que nadie nos engañe, que no venga ese espíritu de engaño y pueda tocarnos, o incluso que nosotros no nos dejemos llevar por el espíritu de engaño y querramos engañar, muchas veces incluso utilizando la palabra de Dios. O sea, es un tiempo, mis amados, en el que tenemos que estar con nuestro discernimiento muy encendido en el Señor para que podamos sobrellevar el día a día y podamos verdaderamente honrar al Señor. O sea, seguirnos evaluando, seguirnos revisando, porque si bien estamos hablando de que estamos en los últimos tiempos, no sabemos cuándo es el día ni la hora. No lo sabemos. Y puede ser que hoy sea nuestro último día, nuestro último tiempo para estar parados aquí, para poder caminar, ir y venir, porque solo el Señor conoce incluso nuestro tiempo, ¿verdad? Entonces debemos estar conectados con el Señor. Es un tiempo en el que de verdad tenemos que buscar de entrar en medio de esa adoración a su presencia. Porque Él nos está llamando, Él nos está diciendo, ven, porque te quiero enseñar lo que tengo para ti. Pero quiero que estés preparado. Y eso es lo que está haciendo con nosotros domingo a domingo, día a día, preparando nuestro corazón, preparándonos para que califiquemos, para que vayamos con esa estafeta a nuestras siguientes generaciones, mis amados. Pero tenemos que estar verdaderamente conectados con el Señor, apercibidos de qué es lo que Él quiere enseñarnos para este tiempo, que enseñó en su momento cuando empezó a relatar todo lo que relató en medio de su ministerio, ¿verdad? Y uno de los mensajes más importantes que Jesús dio cuando inició su ministerio fue el de las bienaventuranzas. Y lo hemos escuchado muchas veces, créanme, o al menos cuando yo empecé a leer nuevamente el capítulo 5 de Mateo, créanme que el Señor me empezó a alabar y empezó como que, Marita, hace un checklist de cada una de las bienaventuranzas que estás leyendo y no pase la prueba, créanme, porque hay muchas cosas que me faltan, como humana que soy, me faltan, pero lo reconozco y creo que Dios aprecia cuando nos humillamos y cuando reconocemos en qué áreas nos falta, ¿verdad? Así que no me ponga carita de híjolas, pastora, no pasó. Sí, porque de verdad cuando empecé a leerlo, el Señor me fue mostrando cómo estoy. Quiero que me acompañe a leer el capítulo 5 del Evangelio de Mateo.
del versículo 1 al 12. Vamos a leer. Y dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y Cristo sigue detallando, porque son 2 capítulos, del capítulo 5 al 7, usted va a encontrar todas esas bienaventuranzas. Y va a ir viendo, ¿verdad?, que nos habla de que somos la sal de la tierra en el versículo 13. Nos habla de que somos la luz del mundo, del versículo 14 al 16. Jesús habla de la ley, del versículo 17 al 20. Habla de la ira, del 21 al 26. Habla del adulterio, del 27 al 30. Habla del divorcio, del 31 al 32. Habla de los juramentos, del versículo 33 al 37. Habla del amor a los enemigos, del versículo 38 al 48. Y en verdad, cuando yo estaba leyendo, se cree que las enseñanzas que Cristo dio durante el tiempo que habló en el monte de las bienaventuranzas no fueron en una tarde o en un solo día, porque era demasiado el contenido de la enseñanza y del mensaje que él tenía para toda esa multitud, porque dice que asistieron todas las personas de la Decápolis, de Siria, de todos los alrededores, y era muchísima gente. Y se cree que Jesús acercó a sus más cercanos, valga la redundancia, a sus discípulos, y a ellos les dictó el mensaje para que ellos lo replicaran en medio de toda esa multitud, porque si bien el lugar es un lugar alto que tiene cierto eco para que sea escuchada la voz de una persona, era demasiada la cantidad de personas que se acuerparon ese momento a escucharlo a él. Entonces, algunos dicen que Mateo habla de este mensaje en el inicio del ministerio de Jesús, pero Lucas dice que de repente que no, que fue más o menos a mediados del ministerio de Cristo. En fin, no importa cuándo, el mismo mensaje es para ese tiempo y para el tiempo que nosotros estamos viviendo. ¿Sí? Es muy, muy importante, mis amados. Y la verdad es de que el mensaje de hoy es el área, mis amados, en donde de verdad yo siento que fue donde más errorcitos tenía. Les cuento. En las demás bienaventuranzas tampoco saqué 0, no vaya a creer que saqué 0. Hay algunas cosas que me faltan, pero donde más me tocó el Señor, de verdad, mis amados, fue en los siguientes versículos. Y es cuando empieza a hablar del amor hacia nuestros enemigos. ¿Cómo somos cada uno de nosotros con nuestros enemigos? Y les voy a leer del versículo 38 al 48, que dice así: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa.
Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una mía, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que te maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Entonces, mis amadas, ¿qué es lo que Jesús en su sermón quiere mostrarnos? ¿Qué es la enseñanza que Él tiene para con nosotros el día de hoy? Él está procurando enseñarnos lo que es vivir verdaderamente como hijos de Dios. Él quiere que nos comportemos, como dice aquí en su palabra, que llevemos un estándar de vida de acuerdo o lo más cercano a como Dios mismo lo tuvo, como fue Cristo, ¿verdad? Es más, el ir aprendiendo su carácter en la revelación de su palabra. Tenemos que ir permeados, pero como nosotros, mis amados, y los hombres en ese tiempo, nacimos en el mundo y estamos rodeados por el mundo, no tenemos todas esas características. Porque en el mundo, ¿qué es lo que nos enseñan? ¿Qué es lo que enseñan? Defendete, porque si no te pasan encima. Reacciona, no te dejes. ¿Por qué no le contestaste? ¿Son o no son las respuestas que comúnmente escuchamos a nuestros alrededores? Sí. Entonces tenemos que procurar corregir cada uno de esos detalles en nuestra conducta, en nuestro diario vivir. Pero podemos ver 3 cosas importantes, mis amados, que son verdaderamente esenciales en nuestro mover. ¿Cuál es la práctica del mundo en relación a los enemigos? ¿Cuál es la práctica cristiana? ¿Y cuál es el estándar que debe dirigir nuestra vida a partir de que conocemos a Cristo? Son 3 cosas bastante importantes, porque en la práctica del mundo, como les decía, no te enseñan a amar a tus enemigos. Te enseñan de repente a que tengas revancha, ¿verdad? Él me hizo, espérate, lo tengo que tener enfrente otra vez. Muchas veces oímos eso, o incluso de repente y hasta lo pensamos, pues, ¿verdad? En nuestra vida anterior a conocer a Cristo. Y ahora que conocemos a Cristo, ¿cómo somos? ¿Cómo era toda esa gente y por qué el mensaje de Jesús? Jesús les dice: oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. O sea, ¿dónde en la palabra de Dios dice eso? En ninguna parte. Pero Jesús estaba citando lo que los rabinos, lo que los maestros de la ley enseñaban, porque cambiaron el mensaje que originalmente Dios le dictó a Moisés cuando le dio las tablas. Cambiaron el mensaje a su conveniencia, porque ellos miraban a sus próximos, a sus cercanos, como su prójimo. A las demás personas no. Las demás personas, 0. Pero Levíticos 19:18 dice: no te vengarás
ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Eso fue lo que Dios originalmente reveló. Eso fue lo que Él dio como un mandato, como una manera de vivir cuando dictó los mandamientos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esa fue la parte que tomaron los maestros de la ley. Pero amarás a tus enemigos, esa la borraron de su mente, ¿verdad? Porque el prójimo era el cercano, o sea, ellos definitivamente los fariseos querían y le tenían aprecio a los fariseos. Y todo eso lo encontraron en los libros o en los rollos que encontraron en Qumran, los rollos del Mar Muerto. Así eran las enseñanzas, los escritos, o sea, no fueron 10 mandamientos, fueron 300 y pico escritos por mano de hombre a su conveniencia, de cómo es la manera correcta de vivir. Y esa es una de las cosas que se tiene que tener mucho, mucho cuidado, mis amados, porque hay muchas personas que se fascinan con todas las cosas judaicas y empiezan a meterse y a profundizar y a profundizar. Y entonces eso se vuelve tan importante que lo que dice aquí quedó un poquito obsoleto. Y ya no es así. Entonces, mis amados, es un tiempo en el que tenemos que leer la palabra, que escudriñarla, para que cuando vengan personas a querernos enseñar cosas de hombre y que no están aquí, como decían ayer, no nos den atol con el dedo, ni probemos lo que no es, ¿verdad? Porque ellos corrompieron la enseñanza y enseñaban odio, enseñaban contienda, y nadie tiene derecho a quitar pero ni una jota de la palabra de Dios o a cambiarla, porque la palabra de Dios es pura, es santa. Ahí está la revelación de ese Cristo vivo que se hizo hombre y que vino por nosotros, que se sacrificó por nosotros. No tenemos un Cristo que haya dicho, alarán, pero esto es que la tía la que me dieron. Mañana me las van a pagar, le voy a decir al Padre hoy en la noche lo que me hicieron. No. Padre, por favor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Se imagina todo lo que Él pasó? Y no hubo revancha, no hubo rencilla de parte de Él, sino que Él siguió con amor hacia nosotros. Como hijos nos está llamando a no aborrecer a nuestros enemigos, porque aborrecer, mis amados, en el griego es miseo y significa odiar, significa menospreciar, significa ser indiferente ante el dolor de nuestros enemigos, ante el dolor de nuestros enemigos, cuando en realidad todos tenemos que amarnos, todos. Pero ellos creían que solamente los judíos, solamente los del grupo de los esenios con los esenios, porque los demás no, esos están impuros. Por eso nos fuimos de Jerusalén. Jerusalén se corrompió. Entonces no podían ni siquiera ser tocados. Y se metían al mikve cuántas veces al día. Pero el Señor no quiere lavarte el exterior, mi amado. El Señor quiere lavarte el interior. Ese es su interés. Lavar nuestro interior. Lavar nuestro interior. Que cada día verdaderamente nosotros podamos pararnos y hablar de Él y testificar de Él. Porque miren, mis amados, si bien está cerca la venida del Señor Jesucristo y nos quiere encontrar haciendo lo que nos mandó a hacer, que es estar predicando su palabra,
Creo que algo muy importante dentro de eso tiene que ser: quiero encontrarte limpio, sano, con un corazón puro. Así te quiero encontrar, porque ese es el mejor testimonio para captar el corazón del que no me conoce. Eso es lo que Él quiere, y está interesado en hacerlo cada día de nuestro existir. Cada día, mis amados. Pero en nuestro actual vivir, muchas veces decimos: bueno, saludemos a ¿verdad? Porque ni modo. Porque de repente me tiró el pelo otro día. O porque de repente me ofendió con lo que me dijo y yo estoy dolido. Y entonces mejor lo ignoro y paso de largo. Aún siendo cristianos, mis amados. Porque yo no puedo decir que soy la perfecta. Pero sabe una cosa, muchas veces le digo al Padre: Señor, límpiame. Porque a pesar de lo que me están haciendo o de lo que le están haciendo a mis hijos, yo no puedo odiar. No puedo sentir rencor. Porque quiero estar bien contigo. Porque quiero llegar a la meta que trazaste para mí en mi existir. Pero muchas veces vienen pensamientos, mis amados. Vienen pensamientos que te quieren hacer flaquear, que te quieren hacer caer, ¿verdad? Y es donde tenemos que poner en práctica lo que dice Efesios y ponernos la armadura de la fe, mis amados, para que ningún dardo del maligno pueda tocar esto ni esto. Y seamos con mancha. Híjolas, tengo una tachita, ¿va? Entonces Jesús nos enseña un estándar de vida completamente diferente, un estándar de vida que va más allá de lo que comúnmente podemos hacer. Va más lejos. Imagínense, Él quiere que nosotros amemos a nuestros enemigos. El versículo 44 lo dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Jesús habla nuevamente con esa autoridad divina que Él tenía, porque imagínense en ese momento cuando Él estaba dando el mensaje, toda la gente que lo estaba escuchando estaba bajo el dominio de los romanos. Si no pagaban impuestos, los sacaban de donde vivían. Si no obedecían, los latigueaban. Pasaban penas, persecución. Y Jesús hablándoles de esto. Qué difícil ha de haber sido escuchar ese mensaje. Qué duro escuchar a ese hombre, y quizá muchos dijeron: sí, pero él de plano no ha vivido lo que yo estoy viviendo. Que me está diciendo que ore por estos que me tienen bajo sus pies. Que los bendiga cuando ayer me quitaron la casa, cuando hoy no tengo pan para darle a mis hijos. ¿De qué está hablando este hombre? Pero era tal la presencia del Espíritu Santo en Cristo que tocaba corazones, que sanaba dolencias internas y limpiaba. De esa forma estaba Él predicando. Y el mandamiento es: pero yo, Jesús, les digo, amad a vuestros enemigos. Está dando un mandato. Jesús estaba hablándoles directamente. Dios mismo hablándoles. En el Antiguo Testamento fue un mensaje indirecto. Éxodo 23, 4, 5 dice: si encontrares el buey de tu enemigo
o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. O sea, Dios en ningún momento les dijo, ahuyentalo más para que se vaya y se friegue tu enemigo. No. Ve, jálalo, devuélvelo, llévalo, entrégalo. Entonces, vemos, mis amados, que tenemos que cambiar muchas cosas, porque la venganza no lleva a bien. Romanos 12 del 19 al 20 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Jesús está ordenando que tengamos un espíritu de benevolencia, de empatía, imagínense, para con nuestros enemigos. Eso es lo que Él quiere, que vayamos más allá, porque necesitamos una nueva naturaleza espiritual, mis amados, para poder ser verdaderamente bienaventurados. Necesitamos que el Señor nos regale esa nueva naturaleza, porque somos humanos y cada día podemos fallar de 1000 formas, de 1000 maneras. Él quiere que vayamos más allá y nos llama a amar a todos los seres humanos. Pablo lo dice muy lindo, porque dice que todos venimos de una misma creación. En Hechos 17:26 dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Todos venimos de Adán y Eva, que fue la primera creación. Pero el hombre se corrompió e hizo que nos alejáramos, que viéramos el mal y que devolviéramos mal por mal. Pero Cristo trae una nueva esperanza a nuestras vidas. Cristo quiere que nosotros bendigamos al que nos persigue, bendecirlo. Y usted puede decirme: pero ¿cómo yo puedo hacer eso? Pastora, usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Pastora, usted no sabe lo que me hicieron o lo que le hicieron a mi hijo o a mi hija. ¿Cómo usted me viene a decir que yo lo bendiga, que yo ore por él o por ella? Pero mis amados, cuando empezamos a conocer el carácter de Cristo y sabemos que tenemos un futuro eterno con Él, no podemos darnos el lujo de perder nuestra eternidad por sembrar odio, rencor, revancha ante las personas que nos están hiriendo. Y sabe una cosa, que es lo más difícil: cuando te lastiman a un hijo. A ti te pueden hacer lo que quieran y bueno, yo aguanto. Pero cuando se trata de un hijo, ¿cómo vas a limpiar el corazón de tu hijo o de tu hija por lo que vivió o por lo que está viviendo todavía? ¿Cómo puedes presentarle a un Cristo si está recibiendo mal y menosprecio? Pero el amor de Dios, de verdad, mis amados, el amor de Dios es el único que puede venir y lavar nuestros corazones, que puede venir y extender su mano para sacarnos de donde estamos, para llevarnos a esa luz admirable que es Cristo Jesús. Solamente el amor de Él puede hacer eso, para que tú puedas decir: check, pase la prueba, Señor, porque este proceso que estoy viviendo lo he vivido junto a ti y no me he sentido solo.
porque este proceso en el que me han herido, tú me has lavado, tú me has sanado y hoy puedo venir y sí, voy a orar por esa persona. Voy a orar por esa persona. Y cuesta, mis amados, cuesta mucho el sacar tu dolor y el bendecir a las personas que nos han herido. Cada uno de nosotros tiene diferentes vivencias y de repente nunca nos imaginamos pasar por lo que Dios ha permitido que estemos pasando. Pero si estuviéramos solos, híjolas, de verdad, si no tenemos bien puesta nuestra identidad, mis amados, el mundo te permea y escuchas esas vocecitas que te dicen, no, hazle esto, hace esto otro, anda, no es posible, págale a alguien. Hay tantas cosas. Entonces es como aquella caricatura, mis amados. Yo no sé si ustedes alguna vez vieron Tom y Jerry, pero cuando el Jerry le hacía de las suyas a Tom, venía Tom y se quedaba pensando, ¿verdad? Enojado. Y se aparecía aquí el diablito y le decía, ¿va? Y entonces él, pero en eso llegaba un angelito. Y entonces ya no lo hacía. Entonces, mis amados, con esto no les estoy diciendo, híjola, no corra y dele un abrazo al que lo ofendió, o dele un abrazo al que lo está persiguiendo, al que lo está atormentando o al que le hizo daño a su hijo. No, pero limpie su corazón. Escuche la voz del Espíritu que mora dentro de usted, para saber hacer lo correcto, lo que la voluntad de Cristo Jesús en este mensaje quiere que hagamos. Tenemos esa gran bendición. Toda esa gente que estaba escuchando a Cristo no tenía el Espíritu Santo, tenía solo a Cristo. Hoy nosotros conocemos a Cristo, los aventajamos y tenemos la llenura de ese consolador que Él prometió para poder caminar como Él quiere que caminemos. Tenemos que hacer el bien a los que nos aborrecen. Y miren, de verdad, uno tiene tantas vivencias. Yo estaba recordando cuando fui estudiante, yo empecé el área común en medicina y estaba indecisa si seguía medicina u odontología. Y había un doctor que me empezó a acosar, y acosar, y acosar, y acosar, un catedrático, hasta que no tuve más que hablar con mis hermanos, con mi familia, ¿verdad? Y decirles lo que me estaba pasando en la universidad. Y pues mi mamá les dijo a mis hermanos, todos quietos, porque mi familia era un poquito reactiva, mis hermanos principalmente. Y entonces pasaron los días y yo seguía yendo, pero de verdad, ustedes, yo era el puerquito, como dicen, ¿verdad?, de la clase, y conmigo la agarraba porque yo no le hacía caso. Y un día X, hubo un derrumbe. Mi hermano mayor me lleva 10 años, trabajaba en Coatepeque y no pudo pasar, entonces se regresó y me fue a buscar a la universidad. Y llegó y me dice, quiero que me diga quién es él, porque voy a hablar con él. Pero yo dije, Dios mío, hablar con él no va a hablar con él. Y esto se va a volver más grande, ¿verdad? Y entonces logré contener su enojo, su malestar y todo. Y pasaron los años, el doctor lógicamente me siguió persiguiendo, me siguió molestando, a tal extremo que el año siguiente me encargó con los doctores que me iban a recibir, hasta que me cambié de carrera y me vine a odontología. Pero pasaron los años y yo dije, bueno, pues pasado y no, ya lo perdoné. Pero uno se da cuenta que ya perdonó a la persona hasta que al cabo del tiempo usted lo vuelve a encontrar. Y entonces mira su reacción hacia esa persona.
Y un día yo iba con mi bebé, mi hija mayor estaba como de 1 añito y yo la llevaba sentada en la carreta del supermercado. Y cuando la quise sacar, se le trabó el pie, ¿verdad? Y no podía yo sacarla. Pero yo no miraba quién estaba a mi alrededor y entonces no sé cómo al fin vi que 2 manos, ¿verdad? Me ayudaron, le sacaron el piecito y todo. Y la abracé yo, gracias Señor, le dije, ¿verdad? Y cuando me volteo era él. Entonces, qué gusto verlo, doctor, le dije. Y me fui, ¿verdad? Pero me hacía así. Pero dije, Señor, lo vencí. Vencí ese rencor que yo en algún momento tuve hacia él, porque de verdad no me dejaba en paz. Yo no podía andar sola en la universidad, tenía que ver cómo iba al baño, incluso acompañada con mis amigas, pues. Y eso generó en mí rencor en contra de esta persona. Pero conforme el Señor te va tratando, te va lavando, tú vas viendo cómo Él va moldeándote como esa plasticina en sus manos que quiere hacer algo nuevo, algo creativo. Y hace algo creativo en tu vida y te hace olvidar lo que de repente viviste. Proverbios 25 del 21 al 22 dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Tenemos que orar por los que nos ultrajan o nos persiguen. Tenemos que orar porque encontramos persecución. Y con cosas sencillas, mis amados, cuando sentimos nos están persiguiendo, porque no quieren muchas veces que tú hagas la obra de Dios que te mandó a hacer. Y los mismos hermanos en Cristo Jesús te persiguen para frenar lo que Dios te envió a hacer. Puede pasar, mis amados. Y también podemos plantearnos cuál es la razón de esa práctica cristiana tan complicada, tan difícil de pasar, que Cristo presenta en estos versículos. O sea, ¿por qué tengo que hacerlo así? No habrá otra forma, Señor, en donde no tenga que volverle a ver la cara a mi enemigo. Está bueno, voy a orar por él, pero no lo quiero ver. 0. ¿Verdad? Entonces, la razón está dada en los mismos versículos que acabamos de leer. Ahí está la respuesta del Cristo. Porque dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. O sea, el Señor manda lluvia parejo, manda sol parejo. No está pensando en tus enemigos, cómo te sentís. Él es bueno, su naturaleza es buena, pero te quiere llamar hijo, no solo porque dijiste que creías en Cristo Jesús. No solo porque dijiste, sí, yo creo, y levantaste tu mano, sino que Él quiere ir puliéndote, quiere ir transformándote. Y conforme tú vayas siendo transformado, entonces tú puedes decir, Señor, ahora sí, soy completamente tu hijo, Señor. Dímelo, muéstramelo, porque Él nos ama y nos acepta con nuestros errores. Y si de repente no hemos perdonado, si de repente todavía no hemos orado por esos enemigos, hoy puede ser el día, mis amados. ¿Sabe una cosa? Nosotros estábamos pasando por un proceso muy difícil en nuestro hogar y yo no me había percatado de esto. Y hasta que
me metí con el Señor. Preparando el tema, el Señor me dijo, mira lo que tengo para ti. Falta que hagas una cosita. Falta que hagas una cosita. Porque tenemos que bendecir, amados. Bendecir sin saber a quién. Bendecir sabiendo que te hirieron. Orar por esa persona sabiendo que lastimó lo más preciado de tu vida. Tienes que hacerlo, me dijo el Señor. Porque tus cuentas son conmigo. Y te quiero bien para mí. Es difícil pararse en este púlpito, mis amados. Es difícil porque todos somos carne. Todos pasamos procesos. Todos tenemos vivencias, unas mejores que otras. Pero Cristo nos da esperanza cada día. Y su Espíritu Santo nos empodera, nos llena, nos restaura, como decía la alabanza. Él es el que nos salva. Él es el que nos restaura. Él es el que nos sana. Él es el que nos llena y nos quiere dar una nueva oportunidad. Yo no sé qué procesos haya tenido usted en su vida y de repente ni siquiera se acuerda, pero estoy segura que con este tema del día de hoy, si usted va y se mete con el Señor poco a poco, el Señor le puede ir mostrando. Porque a veces no nos recordamos, no nos damos cuenta, pues. O sea, yo le soy sincera, creí que todo mi proceso iba bien, pero me faltaba algo y el Señor me lo mostró. Gracias, Señor, porque me siento más libre que nunca. ¿Ya? Entonces el Señor quiere que verdaderamente nuestro carácter sea como el de Él. Y es muy difícil llegar a esa perfección. Creo que solo Cristo es perfecto. Pero el apóstol Pablo intentó ser perfecto. Como nosotros tenemos que intentar ser perfectos ante el Señor. Así que quisiera pedirles que cierren sus ojos. Ponemos la alabanza con poquito volumen, por favor. Cierre sus ojos y órele al Señor ahí en su lugar. ¿Qué quiere mostrarte hoy? ¿Qué estás viviendo hoy? De repente, si todo está bien, qué bendición. Pero quisiera que te pasaras tú solito un checklist de todo lo que hablamos el día de hoy. Y que de verdad, conforme vayamos entrando en medio de esta alabanza, y no quiero que se pongan a cantar la alabanza, no, sino que cierren sus ojos y verdaderamente busquen su interior. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, porque sé que así como me hablaste a mí en algunas áreas, Señor, estás ahorita ministrando corazones, Padre, corazones heridos, corazones, Padre, que quizás se han endurecido por lo que han vivido, Padre Celestial, pero hoy vengo pidiéndote que tú rompas toda estructura que se ha levantado en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Que tú la quites, la rompas, Señor, la saques y limpies nuestro corazón, limpies nuestro interior, Señor Jesús. Que tú te muevas, Padre Santo, a través de tu Espíritu, en medio y dentro de cada uno de nosotros, Padre. Y si tenemos áreas que de repente no recordamos que teníamos, tú las traigas a nuestra memoria, Señor, y permitas que las veamos
Permite, Padre Celestial, que podamos ponernos a cuentas contigo, Señor. Y que seas tú, Padre Celestial, el que nos enseñe. Porque de qué nos sirve, Padre Celestial, como dice tu palabra, que amemos a los que nos aman. Si tú quieres que vayamos más allá y amemos a los que no nos aman, a los que nos han mostrado indiferencia o nos han traído dolor, Señor. Tú quieres que caminemos una milla extra. Permite, Padre Celestial, que con tu espíritu de poder podamos hacerlo. Ministranos, Señor, y muévete en nosotros, Padre Celestial, trayendo esa revelación. Permite, Padre, que podamos ponernos a cuenta contigo. Limpia nuestro interior. Sigue trabajando en nuestro interior en los siguientes días, Señor, y el día de hoy. Padre, que podamos hacer hoy un tiempo, Señor, para entrar en tu presencia en nuestros hogares. Trasladar a nuestra familia el mensaje. Que seamos ese instrumento, Señor, en tus manos para alcanzar la vida de nuestros hijos, de nuestros familiares, de las personas que sabemos que han vivido procesos difíciles, que no han perdonado, Señor. Ayúdanos a ser ese instrumento para llevar esa luz, como dice tu palabra. Que seamos esa luz, esa sal que quieres que seamos, Padre Celestial. Ayúdanos, Dios Todopoderoso. Ayúdanos, Señor, a poder ser mejores ante ti. Porque el único que conoce verdaderamente lo más íntimo de nuestros pensamientos eres tú, Señor. Tú conoces qué áreas de nuestra vida no están bien. Tú conoces qué tan alejados de ti podemos estar. Pero Padre Celestial, extiende tu mano de poder sobre cada uno de nosotros, Señor. Tómanos de tu mano, Padre, para poder tener valor, para poder tener autoridad, para poder tener identidad en ti y caminar como tus hijos que somos, Señor. Permite, Dios Todopoderoso, que podamos ir, Padre Celestial, a tu corazón, llevando en oración a las personas que nos han lastimado, Señor. Dios Todopoderoso, nos amas tanto, 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 Señor, que muchas veces no visualizamos tu amor. Pero hoy queremos decirte que te amamos, Señor, que te amamos grandemente, Padre, y que por amor a ese amor inmerecido que has derramado sobre nosotros, queremos ser mejores, Señor. Queremos seguir siendo transformados, Padre Celestial, y que tú nos sigas mostrando, porque tu palabra revela cada vez que vamos a ella, Señor. Tu palabra nos muestra, tu palabra nos frena, tu palabra nos guía, tu palabra nos llena y tu palabra nos lava, Padre. Hoy te pedimos que verdaderamente seamos lavados, Señor, lavados completamente. Saca de nosotros todo lo que ni siquiera nos imaginamos que no es agradable a ti, Señor. Y ayúdanos. Permite que esos vasos vacíos que se van a quedar el día de hoy sean llenados por ti, por tu presencia, Señor, por tu guianza, Padre. Llévanos en brazos de amor, Señor. Abrázanos, Padre. Abrázanos, Señor. Gracias, Padre.
nombre de Jesús. Amén y amén.